Hola, mi nombre es Karen Córdoba y estamos en un nuevo capítulo de Homenajeando Nuestra Música, El Legado. Me encuentro en la entrada de la casa de Deisa Muñoz, quien comenzó su carrera de violinista a los 9 años en la Escuela Experimental de Música, cuando recién se estaba iniciando. Hay un dato muy importante porque su director fue el destacado músico Jorge Peñagén, y queremos que ella nos cuente un poco de su historia, de cómo llega hoy, desde el año 2012, a la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda en La Antena. Quiero que me acompañen para que conversemos junto a Deisa, violinista de nuestra región. Ya estamos aquí sentados junto a Deisa Muñoz, agradeciendo que nos abriera las puertas de su casa para conocer un poco más de este arte, el arte del violín y el legado que también trae desde que empezó sus estudios hasta ahora. Es perteneciente actualmente a la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda. Bueno, estoy feliz de que nos abriera sus puertas. Primero, ¿qué es lo que la motivó a tocar este instrumento, el violín, y desde cuándo lo hace? Bueno, el violín en realidad fue una forma circunstancial, porque yo estaba en cuarto básico en una escuela aquí en La Pampa y la profesora jefa de mi hermana, que estaba en tercero básico, mi hermana, ella se iba a trabajar a esta escuela que se estaba iniciando, la Escuela Experimental de Música, pero con cuarto, 2 cuartos y un quinto. Y ella tenía sus alumnos que estaban en tercero, entonces llamó a los apoderados y entonces mi madre le dice: pero ella se tiene que ir con su hermana porque no se puede ir sola, además que es chica y su hermana está en cuarto básico. Sí, dijo ella, así que nos preparó y nos llevaron a la Escuela Experimental de Música y fue algo realmente maravilloso, porque a mí me hizo el examen, me lo hizo Jorge Peñagén, y yo me emociono porque realmente fue tan amoroso. Me hizo tocar, me dijo: ya, venga para acá, y se sentó en el piano, me puso notas y yo tenía que cantar las notas. Después se puso a aplaudir y yo tenía que aplaudir. Me dice: ya, mire, a mí me gusta el violín, así que se va a quedar con el violín, porque estaría aceptada para que quede acá. Pero si no le gusta, entonces usted lo puede cambiar. Y yo, toda curiosa, porque yo me pasó el violín, el violonchelo y el clarinete. Este me llamó la atención porque era como la guitarra, pero no se tocaba como la guitarra, sino que tenía este arco. Mi primer profesor de violín fue David Muñoz. Y él, era un profesor tan amoroso que te entregaba cariño y te empezaba a mostrar cómo había que tomarlo y te explicaba por qué había que tomarlo así. Y nos ponía, cuando éramos chicas, el violín aquí con una almohadilla. Había que afirmarlo con... Entonces, eso es, decía, porque ustedes después, cuando ya toquen más, tienen que mover la mano. Entonces él tomaba el violín y hacía un ejemplo, ¿sí? Y claro, para nosotros era maravilloso eso, que realmente como tocaba y nosotros estábamos recién conociendo. Y bueno, y nos mostraba cómo se llamaban las clavijas, las cuerdas y todas las partes del violín. Yo tomé el violín y fue como que este era mi violín. Entonces nunca me quise cambiar. Cuando yo di el examen, me hizo cantar una canción. Y yo tenía 9 años, entonces canté La Alicia va en el coche. Y después, al poco tiempo que estábamos tocando, con las pocas notas que ya habíamos aprendido, el profesor nos empezó a enseñar las canciones que nosotros cantábamos. El arroz con leche, el Alicia va en el coche, y ahí ya, para mí,
Fue fantástico, imagínate, yo cantaba la canción y además la tocaba en el violín. Yo entré al colegio en el año 1965. Desde allí que empecé a retomar el violín, estuve hasta cuarto medio. ¿Hay una otra circunstancia en su vida donde Jorge Peñagén pasa de ser el director de esta escuela experimental de música y pasa a ser su profesor? ¿Cómo es eso? Porque para todos nosotros, sobre todo acá en la región de Coquimbo, Jorge Peñagén es una figura musical muy importante, que se trata de seguir su legado en distintas índoles. Un día que que llegué a ensayo, le digo, don Jorge, ¿sabe? Yo me quedé sin profesor. Américo Justi se fue y ahora yo no tengo profesor. Pero no se preocupe si yo soy su profesor. Y para mí fue realmente algo impactante y también me dio como un poco de susto porque yo lo veía que en los ensayos tú tenías que siempre traer las partituras que tocábamos en la orquesta aprendidas. Bueno, empecé las clases con él y por supuesto que me daba tarea y ahí sí que tenía que estudiar, pues. Entonces, pucha, fue... Y la verdad que a mí me sirvió estar con él porque yo me di cuenta, como tenía que estudiar, entonces mi rendimiento fue cambiando. En la mañana en el colegio era plan común y en la tarde todo lo que tenía que ver con música. Entonces al principio era solamente las clases de violín, pero ya cuando tú ya empezaste a tocar más, entonces había un cuarteto. Después formó la orquesta, así que tenías ensayo de orquesta. Entonces él creó, después de almuerzo, una sala con un inspector, que era Rubén Paredes, que era un excelente inspector, nos ayudaba. Entonces nosotros ahí teníamos que después de almuerzo ir a hacer las tareas. Era un colegio que tú no te querías ir, porque realmente los profesores eran todos amorosos, andaban preocupados de uno. Como era plan común y música, nos separaron en científico y humanístico. Y en científico éramos 8. Entonces cuando le pagaban a los profesores, nosotros les pedíamos que realmente, ay, ¿por qué no comemos sándwich? Y claro, porque como estábamos todo el día en el colegio, los profesores nos hacían eso. Y realmente son recuerdos inolvidables del colegio porque era una familia, jugábamos, éramos chicos, no había Nintendo, no había nada. Y sabes tú que jugábamos al papá, a la mamá, a los tíos, éramos tíos. Y entonces un día llegamos al colegio y una bodega la tenía lista. Dijo, les tengo la casa para la familia. Y jugábamos todo el recreo y después nos íbamos a clase como si nada. Pues. Él se preocupaba de si era Beethoven, de explicar quién era Beethoven, por qué escribió la sinfonía y lo que quiso decir. Entonces decía, ya, ¿y qué tipo, qué clase es esto? Entonces tú tenías que decir, es de barroco, clásico. Entonces, entonces él se daba cuenta ahí si realmente ya iba tu oído asimilándola y si habías ido a hacer la tarea también, pues. Llega usted a finalizar los estudios escolares, la etapa escolar, y tiene que decidir si seguir con la música profesionalmente o seguir para otra dirección. ¿Cuál es la decisión que toma usted? ¿Por qué? Y si sigue pensando que fue la correcta. Mira, en realidad esa decisión fue bastante difícil para mí, porque yo salí de cuarto medio el año 1973. Ese mismo año, nosotros en marzo fuimos a Cuba invitados, tocamos en Cuba y en Varadero. Y ahí tocamos en la Escuela de Música de Cuba.
Y cuando terminamos el concierto que tocamos allí, cuando estaban todos los músicos, un profesor me dice, venga, usted venga. Y había ido mi profesor que me hacía clase en ese entonces, que no era don Jorge, era Américo Justi. Y entonces me dice, mire, yo la quiero felicitar porque usted, me dijo, tiene la posición perfecta del violín. Y yo de a poco fui viendo, porque como estaban en cuarto medio en ese entonces, tuvimos que terminar hasta diciembre. Y yo veía ahí que ya el colegio ya no era lo mismo. Entonces vine, empecé a buscar rápidamente y me gustó porque estaban construyendo unas casas. Cuando yo viajaba al colegio, dije, voy a preguntar, voy a consultar, y me averigüé, qué sé yo, que quiénes eran los que hacían eso. Entonces me dijeron construcción civil. Entonces yo dije, eso voy a estudiar. Entonces vengo y pongo en los listados, construcción civil, aquí en La Serena, en Copiapó. Y la profesora jefe va y me mira y me dice, Deisa, yo le recomiendo que usted ponga en último lugar música, porque si no queda en eso que usted está colocando, puede quedar en música, y así usted queda igual en la universidad. Y ya le dije yo, cuando fui a postular sola, no puse en ningún momento la música. Afortunadamente quedé en la carrera que yo había elegido y me puse a estudiar, pero algo me faltaba. Sabes tú que yo en algún minuto sentía como que me faltaba un brazo. Entonces un día decidí y pedí audiencia con la directora del colegio. Le pedí que me diera permiso para yo tocar violín, porque yo había tocado violín por 9 años y que yo ahora lo echaba de menos porque no tenía violín. Empecé a ir, pero de pronto ya vinieron muchos estudios, tuve que abandonarlo porque yo dije, bueno, si yo decidí estudiar esta cuestión, le tengo que responder a mis padres en esto. Y de pronto se crea en la universidad el coro. Aquí está lo que me llena mi pasión. Entonces soy constructor civil y coro. Después me gané un concurso cuando salí y me tuve que trasladar a Santiago. Un día yo salí con mi director que tenía y el señor que conducía el vehículo tenía banda, música de banda en él. Dice, perdón, dice, nos subimos nosotros, perdón, no les pregunté si esta música les agrada. Yo le dije, sí, a mí me encanta. ¿A ti? Me dijo, ¿te gusta? Sí, le dije yo, a mí me gusta. Entonces el director le dice, pero si ella es violinista, ella estudió muchos años, perteneció a una orquesta. Y entonces este señor me llama después y me dice, ¿sabes? Yo quedé tan impresionado contigo porque nunca había conocido una mujer que tocara violín. Y dijo, fíjate que encontré en una bodega un violín que está vagado, pero tú tendrías que verlo porque tú tienes violín. No, le dije. Fui a ver el violín y estaba, este es el violín. Y resulta que estaba todo apagado, todo. Y yo le digo, sí, yo creo, porque yo lo miré por todos lados y no estaba quebrado. Pues. Entonces vine, le dije, no, yo lo puedo ver, incluso yo conozco un luthier. Entonces me fui a la ópera, yo iba a la ópera en Santiago, y en la ópera ahí habían compañeros de colegio que estaban tocando. Entonces primero le digo a Reinaldo Ferrera, oye, tú me podrías, quiero retomar el violín porque me regalaron un violín, tú me podrías hacer clases. Claro, chiquilla, sí, por supuesto. Ya, pues nos pusimos de acuerdo y de repente me llama y me dice, ¿sabes qué? No te voy a poder hacer clase porque me voy a La Serena. Entonces a la otra ópera le dije a otra música, que es Clotilde Ábalos, que también tocaba en la orquesta. Claro, me dijo, pero ¿sabéis qué? Yo ahora estoy con muchas cosas, así que en 2 semanas más hablemos, yo te voy a llamar. Y me llama, yo dije, feliz, yo estaba feliz cuando me llamó.
y me dice, hoy, ¿sabes, Deise? Te estoy llamando porque efectivamente lo que yo estaba haciendo era que estaba postulando en un concurso y me voy a Sudáfrica. Y ahí yo dije, ya, bueno, el violín entonces no es en este minuto para mí. Y me fui al coro de la Facultad de Derecho. Y ahí, cuando llego acá, sentí que aquí tenía que retomar la música. Y una compañera también de la escuela me hizo las primeras clases, María Isabel Muñoz Cuadra. Y bueno, y empecé a practicar, y una compañera, Fabiola Tapia, me dice, oye, fíjate que hay una orquesta en la antena. Y yo le escribí, dijo al director de ahí de esa academia, y dice que vayamos, ¿y por qué no vamos? Esto fue el 2012. Llegamos allá a la academia y Jorge nos recibió muy contento y nos pregunta, y mira, nosotros queremos estamos retomando el violín y nos gustaría tocar en una orquesta, porque cuando chica nosotros tocamos violín, y a mí le dije yo, a mí me hizo clase Jorge Peñagén, ¡ay! A mí me encanta, aquí nosotros tenemos el legado, y realmente esto de ir a la academia para mí es fabuloso, porque realmente a mí me llena el alma. Me da una satisfacción enorme, y yo muy agradecida que él, siendo nosotros ya mayores, porque él tenía jóvenes ahí, que nos recibiera para poder también aportar y estar con ellos. Realmente estar tocando hoy día y estar en la academia para mí es una gratificación inmensa, porque realmente ahí en la academia es una familia. Y lo que más me emocionó de la academia fue que cuando en algún minuto invitaron para ir a una formación de orquesta, que habían grupos de orquesta, como festival de orquesta en Fresia. Y Jorge dice, vamos a Fresia, qué sé yo. Y yo decía, y yo estaba trabajando en ese minuto, voy a pedir vacaciones porque no me puedo perder esto. Eso fue algo que mira, es una cosa que no la sé explicar, pero un regocijo, porque cuando fuimos para allá yo sentía retomé y reviví los momentos en que salía cuando era chica. Y eran los mismos, porque los jóvenes eran iguales, las mismas cosas. Entonces yo te juro que yo reviví, y eso realmente, claro que yo solamente lo dejaba en mí nomás, porque no le voy a estar contando a los demás lo que tú estás sintiendo, ¿te fijas? Al final todas las orquestas se juntaban y había un solo concierto con todas las orquestas que llegaban a ese lugar. Hacen un homenaje a Jorge Peñagén y nombran a todos los alumnos. Dijeron, aquí hay unos alumnos que fueron alumnos de Jorge Peñagén, y nos empiezan a nombrar, y de repente Deisa Muñoz, eso fue una cuestión apoteósica, la gente aplaudía, y desde ahí hasta ahora ya llevo 10 años, del 2012, en la academia, y bueno, yo quisiera estar hasta cuando mi cuerpo realmente yo sienta que realmente tengo que estar allí, porque también uno tiene que reconocer que la edad te va pasando la cuenta. Te alegra el alma, estás vigente, el hecho de estar, que uno se sienta que estás integrada. Yo me siento muy bien integrada en la orquesta. Yo recomendaría que realmente los jóvenes pudieran realmente empezar a tocar un instrumento, porque te ayuda
a que tú realmente puedas organizarte, puedes ser disciplinado, obediente. La música en realidad es que uno la ve, que cuando tú estás tocando, una persona que uno está serio, que tú lo ves que está concentrado, tocando, qué sé yo, pero en el cerebro tú tienes una alegría, hay una fiesta en el cerebro. Un instrumentista, una persona que toca un instrumento tiene que ser perseverante. Hoy día hay mucha rapidez en que quieren ser virtuosos de la noche a la mañana, pero un instrumento necesita realmente que tú tienes que dedicarle tiempo, dedicarle paciencia, y para mí es mi compañero. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.